tú estás interesado en adquirir cualquiera de los dos juegos, quédate acá, te va a interesar, porque hay maneras de poder jugarlos sin desmonetizar tu cartera. Sí, ¿por qué? Sabemos claramente que los juegos, o en este caso Halo, va a estar casi los 1000 pesitos, en 999 pesitos mexicanos, el juego estándar, y la versión más cara va a estar como cuesta el Gears nuevo, ¿no? En 1399. Claramente, yo les digo de una vez, chequen bien los paquetes premium o edición deluxe, como le quieran llamar ya las empresas, porque últimamente ya no son como antes. Acuérdense que la vieja escuela era el juego base más DLCs, o sea, cosas como mapas o skins que te estaban dando adicional solo por comprar el DLC o a veces pedazos de la campaña. El detalle está que de verdad chequen si les conviene, porque si es puro estético, solo por querer lucir, adelante. Si no lo sienten necesario, pues no lo compren, la verdad, con el juego estándar está más que suficiente. En el caso si lo vas a comprar, eso sí, aquí en Xbox no te está pues dando información de cuánto va a pesar aquí en PC, ¿no? Pero en Steam te está diciendo que te pide como almacenamiento Gears mínimo ahorita está pidiendo 100 gigas, ¿eh? Si están saliendo pesaditos estos nuevos juegos, ya entendiendo que están utilizando pues tecnologías nuevas y muchas cositas adicionales, ¿no? Así que esperemos que estén bien optimizados para las PCs, porque para consolas sabemos que va a salir bien, o eso esperemos, pero si tú quieres adquirir ya sea Halo o el nuevo Gears of War que va a estar saliendo para las fechas, mire, el Halo va a estar saliendo prácticamente ya para este 28 de julio, así que aprovechen, ¿eh? Mira, Gears of War, la preventa de EA, ¿no? Este, le faltan 92 días, así dice prácticamente la página. Casi 93, porque son 22 horas que faltan, ¿sí? Así que mente, y pues es cuestión, o igual, si quieren jugar el juego, yo les recomiendo esto. Si sos de PC, chaval, si sos, cómprate esta versión, la PC Online. Este Game Pass te está dando juegos, los nuevos juegos desde el día uno. Es como estar comprándote la Ultimate si tienes consola también. Si tienes consola y PC, yo te recomiendo mejor que te compres esta, la Ultimate. Pero si solo eres PC, con la de online está más que suficiente, ¿eh? Yo la que voy a adquirir, solo voy a esperar como el 25, estar más, no, más tiempo del juego, porque si lo compro ahorita, que estamos a día 5, que lo estoy grabando esto, considero que va a ser un desperdicio, ¿no? No voy a poder estar jugando todo completamente porque trabajo, lamentablemente. O sea, yo todavía no vivo de esto. Así que, ni modos, chavales. Así que yo considero la verdad, si eres de PC, sí, cómprate esto. Calas el juego, juegas la campaña chido, y si de verdad te gustó, cómprate el juego. La verdad, en teoría te sale más barato porque ponte, lo vas a estar jugando un año completo. O sea, te va a estar saliendo mucho más caro. Son como 1400, ya más, casi 1500 si estás pagando solo la membresía. O sea, mejor cómprate el juego, te sale mucho más económico. Sí, la ventaja es que el Game Pass se hizo solo para los jugadores que no solo están jugando solo un juego. Pero seamos honestos, los jugadores de shooters juegan muchos juegos, una que son gratis, una porque son populares, otra son gratis y otra, los juegos de paga son juegos que realmente dicen, ok, esta vez sí me lo compro, sí lo quiero y sí lo tengo que acabar. O juegan mis amigos mucho esto, así vamos, no lo compramos. Pero sí, yo considero que esa es una muy buena opción. Pueden comprar 2 meses de este Game Pass de PC, van a poder jugar chido y si en esos 2 meses les convence, sí, son 400 pesitos que vas a estar gastando, pero pues no vas a hacer el reembolso completo, ¿no? En estos 2 meses yo considero que si ahorras de 500 500 cada uno, chance y lo compras. O igual, te compras un mes y te esperas hasta pues las fechas de fin de año, ¿no? Donde hay mucho descuento, ya tú decides si lo... Yo lo que voy a hacer en algunos juegos. Igual yo sé que está en camino el nuevo Call of Duty
pero yo ya me desex porque vi que no voy a pero si llega a aparecer igual el Call of Duty aquí en la versión de Game Pass, yo lo juego, güey. Carlos o Duty, ¿no? Ok, el Carlitos o Duty, según va a tener una beta abierta, que no han dicho, güey, la neta, no han dicho, güey, ¿para cuándo? Le falta un poquito más de 100 días, güey. Casi, casi 110 días le falta, güey. Según vas a poder tener un acceso anticipado si lo preordenas el 16 de octubre, ¿no? Este juego sale el 22, para ser honestos. Bueno, según 22, pero acá ya está diciendo disponible el 23, o sea, no sé qué pedo. Bueno, el detalle está aquí, en lo siguiente, chavalones. Sí va a estar, el juego base prácticamente sí va a estar, bueno, yo lo considero que va a estar chidito como tal. Sí se ve muy bueno lo que va a estar trayendo, la expectativa que están dando se ve chido. Si lo compras acá directamente desde la página de Xbox, vas a estar jugando, puedes jugar desde tu consola y desde tu PC, ¿no? Antes eso, pues, mucho antes no dejaban, ahorita ya lo están dejando, es lo chingón. Sí va a ser solo para esta versión de la nueva generación de las series X y PC. No puedes jugar con la generación pasada. Ok, tienes dos versiones. Tienes una versión de 1299, 100 pesitos menos que Gears. Y la versión más perrona, supuestamente, es la de 1898. Sí, son como 101 pesito menos que la versión más cara de Gears, pero los dos solo tienen skins y skins de armas, o sea, no trae muchas cosas. Es lo que yo estoy diciendo que lo deluxe ahorita como que no te está trayendo mucho. O te dan dinero electrónico o te están dando prácticamente pura skin. Ya no es como antes, ¿no? No es como la vieja escuela que pues, le echaban ganitas, ¿no? Yo digo que con la versión estándar está más que suficiente. Y cuando sí es que llega a salir este nuevo Modern Warfare en el Game Pass, que la verdad ya habían dicho que no iba a estar saliendo desde día uno, pues yo considero que sí va a estar cariñoso. Yo sé que lo que es los Call of Duty, güey, van a estar rompiendo también en las redes sociales, e igual como el GTA, como el Halo un poco. El Gears considero que esta vez sí viene machín y ¿no? Eh, ya es cuestión qué tipo de jugador eres, ¿no? Porque seamos honestos, solo quitando el GTA a un lado, todos los demás son shooters. Diferentes historias, sí, pero vamos a ver quién remonta más chido. Porque seamos honestos, Halo es el Halo 1 remasterizado, poniéndole cositas nuevas. El nuevo Gears que sale es el inicio de todo, modificando todo el gameplay como lo teníamos o lo conocíamos, o sea, poniendo cosas chidas, ¿no? Sí le cambiaron, Gears sí me gustó. Y el Call of Duty igual es el gameplay similar, pero con nuevas modos de movimiento y un poquito más rápido. Y la historia principal, al parecer, va a estar chida. Entendí yo el concepto, o sea, pero fue una pena, porque si no lo entendieron es de que este güey lo drogaron y toda la campaña fue solo puro alucín. Así, sí de fácil y sencillo, porque no hizo nada de lo que estaba en la campaña. Fue puro alucín, güey. Pero pues muchos no les gustó por lo mismo, porque no lo entendieron al inicio, así que ni modos. Pero a ver, chicos, si les gustó o les informó este video, la verdad, regálenme un like, dejen algún comentario en el videito y los estaremos viendo a la próxima. Así que ya saben, si les gusta, suscríbanse, me apoyan mucho, por favor. La verdad, se los digo, yo como pequeño canal que está creciendo y que nos gusta hacer esto, les pido de su apoyo, que dejen su like, que comenten algo y que se suscriban. Y si pueden, igual compártanlo, ¿no? Bueno, si quieren. Les quiero agradecer, la verdad, todos los suscriptores nuevos que hemos tenido, la verdad. Los últimos, la verdad, me sorprende, la verdad, porque sí se ha tenido buena actividad en los streams, en los videos, la verdad, más en los streams. Así que les agradezco de todo corazón. Lamentablemente, como acá me dice YouTube, solo se incluyen los usuarios que eligen que sus suscripciones sean públicas. Así que si quieres aparecer en la lista, coloca prácticamente tus suscripciones visibles para que puedan ver todo el mundo que te estás uniendo a un excelente canal. Sí, una comunidad chingona que queremos crear desde ahorita y siempre.
Así que sigamos con el video.